Los pipeteadores son unos mecanismos que se utilizan para succionar líquidos a través de los distintos tipos de pipetas de una manera totalmente segura y precisa. Los tipos principales de pipeteadores son los siguientes. Las peras de goma. Estas consisten en un mecanismo de goma compuesto por 3 válvulas que permiten succionar y expulsar el líquido a voluntad. Estas peras ofrecen una gran precisión y control de flujo, sin embargo tienden a deteriorarse fuertemente con el paso del tiempo. Aspiradores manuales. Estos consisten en un tubo con un émbolo que se acciona mediante el giro de una rueda y una palanca que permite el paso del aire, y con ello el vaciado de la pipeta. Estos pipeteadores son más resistentes que los anteriores, sin embargo se requiere cierta práctica para poder ajustar perfectamente los volúmenes. Pipeteadores macro. Estos pipeteadores tienen un funcionamiento similar a las peras de goma. Se vacía una cámara y mediante un sistema de palancas se succiona o se vacía el contenido de la pipeta. Normalmente cuentan con un filtro que protege el sistema haciéndolos más duraderos. Pipeteadores electrónicos. Estos sistemas consisten en un aparato electrónico que no solo permite controlar el volumen que entra y sale de la pipeta, sino que mediante una rueda permite controlar también la velocidad de succión. Estos pipeteadores cuentan con un sistema de filtros que protegen el sistema, haciéndolos más duraderos. Para trabajo de laboratorio, los más comunes son las peras de goma y los aspiradores manuales. Sin embargo, si se va a trabajar con elevadas cantidades de pipeteos, es conveniente utilizar pipeteadores electrónicos o macro debido al ahorro en tiempo y a la mayor duración de estos. En cuanto al uso, las peras de goma. Una vez colocada sobre la pipeta en esta posición, se acciona la válvula superior y se vacía la cámara de aire. Se introduce la pipeta en el líquido, se acciona la válvula de debajo de la cámara y cuando se haya adquirido el volumen deseado, se vacía usando la válvula lateral. Aspiradores manuales. Una vez colocada sobre la pipeta y con el émbolo totalmente contraído, se introduce esta en el líquido y se acciona la rueda subiendo el émbolo hasta adquirir el volumen deseado. Se puede ajustar subiendo y bajando el émbolo. Una vez adquirido el volumen deseado, se aprieta la palanca lateral para vaciar la pipeta. Pipeteadores macro. Una vez colocada sobre la pipeta, se vacía la cámara simplemente presionándola, se introduce la pipeta en el agua y se acciona la palanca hacia arriba, llenándose poco a poco la pipeta. La presión que se haga sobre la palanca regula la velocidad de llenado. Se ajusta el volumen deseado y se vacía la pipeta presionando la palanca hacia abajo. Pipeteadores electrónicos. Una vez colocado sobre la pipeta, se acciona levemente el botón de llenado y se comprueba si la velocidad de llenado es la que queremos. Se ajusta la velocidad con la rueda trasera y se termina de llenar y ajustar el volumen deseado. Para vaciarla basta con mantener pulsado el botón inferior. En cuanto a las precauciones a tomar, depende del sistema que estemos utilizando. Por lo general, son materiales bastante robustos. Sin embargo, los pipeteadores electrónicos requieren ser cargados, con lo que deben estar conectados en un sitio seguro, alejado de productos inflamables. Por otro lado, es muy importante jamás llenar las pipetas hasta el límite, ya que a pesar de los filtros que pueda haber, las sustancias corrosivas pueden deteriorar fuertemente estos materiales, sobre todo si se trata de sustancias volátiles, por ejemplo, amoníaco o ácido acético. Las pipetas Pasteur son uno de los materiales más básicos en los laboratorios. Son pequeños cilindros que pueden ser de vidrio o de plástico que se estrechan hacia un extremo y generalmente son capaces de almacenar un volumen de menos de 5 mililitros. Su principal función es el transporte y el manejo de pequeñas cantidades de líquidos, evitando su contacto con agentes externos. Estas pipetas se llaman así en honor a Louis Pasteur, ya que las usó extensamente durante su vida de investigador. Las hay de dos tipos, las desechables de plástico y las de vidrio. Las de plástico tienen una cavidad en la parte superior que se utiliza para succionar líquidos. Estas suelen estar graduadas, aunque debido a la poca precisión de las graduaciones no se recomienda usarlas para medir volúmenes. Por otro lado, las de vidrio no incluyen la cavidad en la parte superior, sino que hay que colocarles una tetina de goma para poder succionar. Estas suelen contar con varias longitudes, hay algunas más largas y otras más cortas que permiten de esta manera alcanzar las partes más bajas de botellas de distinto tamaño. Dependiendo del recipiente y del líquido, es mejor usar un tipo u otro. Las pipetas Pasteur sirven principalmente para el transporte de pequeñas cantidades de líquido para su uso en infinidad de aplicaciones, desde impregnar superficies pequeñas, humedecer, ajustar volúmenes, enrasando, etc. Básicamente, cuando se trata de añadir volúmenes de líquidos con precisión es cuando hemos de utilizar pipetas Pasteur.
Las pipetas de plástico desechables son más comunes en laboratorios clínicos donde no se puede utilizar el mismo material con dos pacientes diferentes. Generalmente vienen en paquetes individuales, esterilizadas, de modo que una vez usadas hay que desecharlas para no producir contaminación en otras muestras. Sin embargo, para procesos químicos más peligrosos, con productos corrosivos, disolventes, etc., es recomendable usarlas de vidrio, ya que estas sustancias pueden deteriorar el plástico. En el caso de las de vidrio, siempre y cuando usemos las mismas pipetas para los mismos líquidos, sería aceptable reutilizar el material. Para utilizar las pipetas de plástico simplemente hay que abrir un paquete nuevo, presionar la cavidad superior, introducir la pipeta en el líquido verticalmente y liberar la cavidad suavemente para que el líquido ascienda por la pipeta. Una vez con el líquido dentro, se presiona la cavidad donde queramos para ir liberando la cantidad de líquido que necesitemos. Con las pipetas de vidrio el proceso es idéntico, teniendo en cuenta que en primer lugar hay que colocar la tetina sobre la pipeta. Una vez preparada se procede de la misma manera. Las precauciones que hay que tener en cuenta con este material son las siguientes. En primer lugar, el líquido con el que trabajamos, si es una muestra biológicamente activa, un ácido corrosivo, etc. Estamos manejando el líquido directamente con nuestras manos y es fácil que haya salpicaduras o contaminación. En cuanto a las pipetas de vidrio, es muy importante tener en cuenta que las puntas de las pipetas son extremadamente frágiles, con lo que hay que manejarlas con mucho cuidado ya que pueden fracturarse dentro de nuestro recipiente, contaminando la muestra o, lo que es peor, saltar hacia nosotros y causar daños. También en cuanto a las pipetas de vidrio hay que tener especial precaución de nunca llenar las pipetas hasta que el líquido entre en la tetina. Esto puede deteriorarlas prematuramente e incluso producir algún accidente. Otros usos alternativos que se le pueden dar a una pipeta Pasteur es, por ejemplo, para filtrar pequeñas cantidades de líquido, para hacer cromatografía en columna a microescala, destilación a microescala, almacenamiento de líquidos a microescala. Las micropipetas son unos sistemas que permiten medir el volumen de pequeñas cantidades de líquidos con precisión. Las de uso más común son las de desplazamiento de aire, donde a través de un vástago ajustable se regula la cantidad de líquido que se adquiere. Estas generalmente constan de un cuerpo. En este podemos encontrar diferentes aspectos importantes. Un pistón que, aparte de poder presionarlo, permite un giro en ambos sentidos. Un gancho que permite una firme sujeción y poder dejarlo en un soporte cómodamente, un eyector en el lado opuesto, un contador que nos indica la cantidad de líquido que se tomará y un intervalo que marca el rango de volúmenes que permite medir la micropipeta en cuestión. El pistón tiene tres posiciones: libre, donde queda en la posición más alta, llamémoslo posición inicial, presionado hasta la posición 1, llamémoslo tope 1, y presionado del todo hasta la posición 2, llamémoslo tope 2. En la parte inferior podemos ver un adaptador en el cual deberemos colocar la punta adecuada para medir el volumen deseado, siendo estas puntas desechables. Estos sistemas pueden llegar a medir volúmenes de entre 0,1 microlitros y 5.000 microlitros, eligiendo las micropipetas adecuadas. Sin embargo, para este vídeo contamos con estas dos, de 10 a 100 microlitros y de 100 a 1000 microlitros. Normalmente las micropipetas vienen con unos soportes adhesivos que permiten sujetarlas cómodamente en las superficies cerca de donde tengamos que usarlas frecuentemente. Aparte, también suelen incluir herramientas para el desmontaje y mantenimiento de estos sistemas. El uso fundamental de las micropipetas es medir volúmenes pequeños. Esto puede ser útil en varias situaciones: cuando no tenemos cantidades suficientes como para utilizar una pipeta graduada, o cuando nuestro líquido es muy tóxico o valioso y es preferible trabajar en pequeñas cantidades, además de muchas otras situaciones. Siempre que se requiera medir en pequeñas cantidades, es recomendable el uso de micropipetas. Por otro lado, al ofrecer varios decimales de precisión, son bastante más exactas que las pipetas graduadas, con lo que en situaciones que requieren alta precisión también es más recomendable el uso de micropipetas. El uso correcto de la micropipeta pasa por los siguientes pasos. A través del vástago giratorio seleccionamos el volumen que se quiere medir. Este debe aparecer en el visor correctamente, con todas las cifras completas dentro de la pantalla. Colocamos la punta en el conector. Es importante presionar para asegurarse que queda sellado y no entra aire por otro lado. Esto se ve cuando se forma un anillo entre la punta y el cono. Una vez colocado, presionamos el pistón hasta el tope 1. Introducimos la punta unos milímetros verticalmente en el líquido y soltamos el pistón.
Retiramos la micropipeta verticalmente tocando contra la pared del recipiente para deshacernos del exceso que queda adherido a la punta por la parte exterior. Finalmente introducimos la micropipeta donde queramos llevar el líquido y siempre procurando evitar salpicaduras, apretamos el pistón hasta el final, al tope 2. De esta manera sacaremos todo el líquido que quedará dentro de la punta. Una vez terminado, la punta se expulsa pulsando el eyector hasta el final. De esta manera sale la punta y podemos desecharla de forma segura. Cuando tratamos con líquidos más viscosos es más preciso utilizar la técnica de pipeteado inverso. El procedimiento es equivalente al anterior, simplemente variando el orden de los topes a la hora de apretar el pistón. Apretamos primero llegando hasta el tope 2, soltamos dentro del líquido, introducimos en el recipiente de destino y apretamos hasta el tope 1. En este caso no hay que verter lo que queda en la punta, simplemente se desecha con el resto que quede. En cuanto a medidas de seguridad, las micropipetas son bastante seguras per se, sin embargo normalmente se utilizan para medir volúmenes pequeños de líquidos que pueden ser altamente tóxicos, con lo que estas puntas deben ser desechadas a los recipientes de residuos adecuados. Del mismo modo, jamás deben quitarse las puntas manualmente, ya que el líquido puede ser tóxico y por otro lado podemos dañar el conector, con lo que es importante expulsar las puntas, siempre con el eyector. Una recomendación de mantenimiento que os puedo dar para alargar la vida útil de las micropipetas es simplemente limpiar el conector después de cada uso. De este modo nos aseguraremos que no habrá problemas de contaminación ni de degradación del sistema.